La historia que ha estremecido los cimientos de una de las familias más icónicas de España se ha desvelado de una manera que nadie podía prever, provocando un torbellino de emociones, revelaciones y enfrentamientos que no solo han dejado a los implicados al borde del colapso, sino que también han capturado la atención del público. Durante décadas, Isabel Pantoja y Antonio Muñoz Cariñanos mantuvieron en secreto una relación que marcó el rumbo de sus vidas y las de aquellos que orbitaban a su alrededor. Sin embargo, ese delicado equilibrio se ha roto de manera irrevocable, exponiendo una red de mentiras que han terminado por desmoronarse ante el peso de la verdad. Todo comenzó en lo que parecía ser una reunión familiar como tantas otras, una de esas ocasiones en las que las tensiones subyacentes suelen enmascararse con sonrisas forzadas y conversaciones triviales. Pero en esta ocasión, las apariencias no lograron sostenerse por mucho tiempo. En cuestión de minutos, lo que debía ser un momento de reconciliación se transformó en un campo de batalla emocional, con acusaciones que volaron como flechas envenenadas. El hijo de Muñoz Cariñanos, hasta ese momento un observador distante, rompió su silencio de una manera devastadora, enfrentándose directamente a Isabel Pantoja con una serie de acusaciones que desnudaron los secretos que ella había mantenido celosamente guardados durante años. Entre sus palabras más contundentes, la acusó no solo de manipular y tergiversar la realidad, sino también de destruir lo que podría haber sido una relación fraternal con Kiko Rivera, su hijo más mediático. La tensión en la sala se volvió insoportable cuando Isabel, aparentemente acorralada, decidió confesar lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo: Kiko Rivera no era hijo biológico de Paquirri. Esta revelación, lejos de apaciguar los ánimos, actuó como un catalizador que encendió aún más la furia contenida del hijo de Cariñanos. La sala, antes llena de murmullos y miradas nerviosas, quedó en completo silencio mientras las palabras de Isabel resonaban en el aire. Para Kiko, esta confesión fue un golpe demoledor, una verdad que no solo puso en duda toda su historia personal, sino que también sacudió los pilares de su identidad. Su madre, la persona en quien más debía confiar, le había ocultado algo que definía su esencia misma. Pero Kiko no fue el único afectado. El hijo de Cariñanos, profundamente herido por años de mentiras y manipulaciones, tomó la palabra para exigir explicaciones con una determinación implacable. Desde el principio sabías que Kiko era mi hermano, y aún así decidiste callar. Nos robaste a ambos la posibilidad de conocernos, de construir una relación, y le negaste a él el derecho de saber quién era realmente su padre, declaró con una voz que combinaba rabia y un profundo dolor. Isabel, conocida por su habilidad para sortear las situaciones más complicadas, esta vez parecía no tener respuesta. Cada intento de justificar sus acciones era rápidamente desmontado por el hijo de Cariñanos, quien con cada palabra dejaba claro que no estaba dispuesto a aceptar excusas. No hables de protección cuando lo único que hiciste fue protegerte a ti misma, replicó con frialdad. Nos arrebataste algo que nunca podremos recuperar: el tiempo, los momentos que podríamos haber compartido. Esto no es amor, es puro egoísmo. El ambiente se volvió aún más tenso cuando Kiko, hasta entonces en un doloroso silencio, decidió hablar. Con los ojos llenos de lágrimas y una voz quebrada, se dirigió a su madre con palabras que reflejaban una mezcla de incredulidad, tristeza y una furia contenida que parecía consumirlo desde dentro. Toda mi vida he llevado con orgullo el apellido de Paquirri, soportando críticas, comparaciones y el peso de su legado, creyendo que era mi padre, que pertenecía a su historia. Y ahora me dices que todo eso era una mentira, que mi vida no es más que un engaño. Me has robado mi identidad, la posibilidad de conocer a mi verdadero padre, y me has alejado de mi hermano. Esto no es protección, mamá, esto es una traición. No sé si alguna vez podré perdonarte. Sus palabras, cargadas de un dolor desgarrador, resonaron en la sala como un eco de devastación. El hijo de Cariñanos, con el rostro tenso y la voz firme, se mantuvo de pie en medio de la sala, decidido a que la verdad que había permanecido oculta durante tantos años saliera finalmente a la luz. Con movimientos calculados, sacó de su bolsillo un sobre desgastado por el tiempo, que parecía contener mucho más que simples documentos. Era un testimonio físico de una historia enterrada, una bomba de relojería que al abrirse, expondría no solo la verdad sobre Isabel Pantoja y su padre, sino también las profundas heridas que estas mentiras habían infligido en todos los presentes. Los murmullos en la sala se apagaron al instante cuando el hijo de Cariñanos, con manos que apenas podían disimular un leve temblor, colocó el sobre la mesa con una determinación que dejaba claro que no habría marcha atrás. Mientras comenzaba a extraer cuidadosamente los contenidos del sobre, la atmósfera se volvió aún más opresiva.
Primero sacó una serie de fotografías. En ellas se podían ver a Isabel y a su padre en momentos que resultaban innegablemente íntimos, cenas en restaurantes exclusivos, paseos románticos por playas desiertas, y abrazos furtivos que no dejaban espacio para la duda sobre la naturaleza de su relación. Cada imagen era un golpe directo, un fragmento de una historia que Isabel había intentado ocultar. Luego aparecieron cartas, escritas de puño y letra por Antonio Muñoz Cariñanos. En ellas se reflejaban los sentimientos profundos y a menudo contradictorios que había experimentado durante su relación con Isabel. Las palabras cargadas de amor, nostalgia y en ocasiones, desesperación, dibujaban un cuadro complejo de lo que había sucedido a puertas cerradas. Al colocar todas estas pruebas sobre la mesa, el hijo de Cariñanos se dirigió a Isabel con una mirada que mezclaba dolor y desafío. Su voz, que al principio parecía calmada, fue ganando intensidad con cada palabra. Aquí está la verdad que has tratado de ocultar durante todos estos años. Mi padre, un hombre que merecía ser recordado con dignidad, sufrió en silencio mientras tú vivías cómodamente en tu mentira. Durante décadas has manipulado esta historia para tu beneficio, pero eso se acabó. Kiko y yo merecíamos saber la verdad desde el principio, y hoy, aquí y ahora, no voy a permitir que sigas controlando esta narrativa para protegerte a ti misma. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Todos los presentes en la sala, familiares, amigos y confidentes de Isabel, se quedaron inmóviles, observando las pruebas esparcidas sobre la mesa. Cada fotografía parecía gritar verdades que ya no podían ser ignoradas, cada palabra escrita en esas cartas era un recordatorio tangible de las mentiras que Isabel había tejido con tanto esmero. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado denso para respirar, cargado de la tensión de años de secretos finalmente desvelados. Fue entonces cuando Fran Rivera, conocido por su temperamento explosivo y su carácter directo, decidió intervenir. Con un movimiento brusco, se levantó de su asiento y señaló a Isabel con una expresión que combinaba ira y decepción. Su voz, cargada de resentimiento acumulado, resonó en la sala como un trueno. Esto no es solo una traición a Kiko, es una traición a toda nuestra familia y al legado de nuestro padre. Has jugado con nuestras vidas, nos has manipulado, y lo peor de todo, lo hiciste por puro egoísmo. No hay excusas que puedan justificar lo que has hecho. Nos has fallado a todos, y lo que es peor, has mancillado la memoria de un hombre que ya no está aquí para defenderse. Cayetano Rivera, más sereno pero igualmente afectado, decidió hablar después de su hermano. Con un tono grave y medido pero cargado de firmeza, añadió, la verdad debía salir a la luz, Isabel. Esto no se trata solo de Kiko, ni de mi padre, ni siquiera de ti. Esto es sobre justicia, sobre darle dignidad a la memoria de alguien que fue parte de nuestras vidas. No podemos seguir viviendo bajo esta mentira que has sostenido durante tanto tiempo. Lo que has hecho no solo nos afecta a nosotros, sino también a todo lo que representa nuestra familia. Isabel, quien durante toda su vida había demostrado ser una mujer fuerte y acostumbrada a manejar situaciones adversas, por primera vez parecía completamente derrotada. Su mirada permanecía fija en los documentos sobre la mesa, incapaz de levantarla para enfrentar a quienes, hasta hacía poco, habían sido su principal círculo de apoyo. Cada acusación que recibía era como un golpe que la hacía hundirse más en el abismo de sus propias decisiones. Los intentos de justificar sus acciones, argumentando que lo había hecho para proteger a Kiko, sonaban vacíos y solo servían para avivar aún más la ira de quienes la rodeaban. El hijo de Cariñanos, viendo que Isabel no ofrecía una respuesta coherente, volvió a tomar la palabra, esta vez con un tono más frío pero igualmente devastador. No hables de protección, porque lo único que protegiste fue tu mentira. Nos robaste la oportunidad de conocernos como hermanos, de construir algo que no se puede recuperar. Nos privaste del tiempo, y ese tiempo jamás volverá. Esto no es amor, Isabel. Esto es egoísmo en su forma más pura. Y hoy, todos aquí lo estamos viendo. Kiko, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente rompió su mutismo. Su rostro estaba marcado por una mezcla de incredulidad, tristeza y una furia que parecía haber estado acumulándose durante toda su vida. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, se dirigió a su madre con palabras que parecían salir directamente de lo más profundo de su alma. Toda mi vida he llevado con orgullo el apellido de Paquirri, soportando críticas, comparaciones y el peso de su legado. Creí que era mi padre, que pertenecía a su historia. Y ahora me dices que todo era una mentira. Me has robado mi identidad, la posibilidad de conocer a mi verdadero padre, y me has alejado de mi hermano.
Esto no es protección, mamá. Esto es una traición que ha destrozado mi vida. No sé si alguna vez podré perdonarte. Las palabras de Kiko resonaron como un eco devastador en la sala, dejando a todos los presentes con un nudo en la garganta. Isabel permanecía inmóvil, incapaz de responder, mientras el peso de las acusaciones y el dolor de sus hijos se acumulaban sobre ella como una losa imposible de levantar. La verdad que había intentado ocultar durante tanto tiempo finalmente había salido a la luz, y las consecuencias de sus acciones se extendían como un maremoto, arrasando con todo a su paso. Este no era solo el desenlace de un drama familiar, era la caída de un imperio construido sobre mentiras, traiciones y secretos que finalmente no pudieron sostenerse más. En medio de un ambiente cargado de tensión, Cayetano, con su habitual temple sereno pero lleno de determinación, tomó la palabra tras la intervención apasionada de Fran. Con una mirada firme que parecía atravesar la fachada de Isabel, se levantó lentamente, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente calculado. Su voz resonó con un tono grave y solemne que contrastaba con la explosividad de su hermano. Esto no es simplemente una mentira que afecta a Kiko, es una afrenta que ha golpeado a nuestra familia y ha ensuciado el legado de un hombre que no puede defenderse. Isabel, la verdad debe salir a la luz, aunque sea dolorosa y aunque destruya la imagen que durante años has tratado de preservar. Paquirri no merecía este destino, y Kiko tampoco. Ocultaste una verdad que no era tuya para guardar, y ahora debes enfrentar las consecuencias. No podemos seguir viviendo bajo el peso de secretos y manipulaciones. Es el momento de que asumas tu responsabilidad. Las palabras de Cayetano rebotaron en la sala como un eco implacable. Cada frase añadía peso a un ambiente ya de por sí insostenible. Isabel, conocida por su capacidad para manejar cualquier crisis con frialdad, permanecía en un inquietante silencio. Su rostro pálido y su mirada fija en el suelo transmitían una sensación de derrota que nadie en la sala había presenciado antes. Era como si por primera vez no tuviera las fuerzas para levantar el muro de defensas que la había protegido durante décadas. A medida que los minutos pasaban, el silencio se volvía más insoportable, como si la misma atmósfera cargada de reproches y decepción estuviera aplastando a todos los presentes. Fue entonces cuando Kiko, aún paralizado por la magnitud de la revelación, se acercó lentamente a la mesa donde se encontraban las pruebas presentadas por el hijo de Cariñanos. Sus manos temblorosas se extendieron hacia las fotografías, cartas y documentos que confirmaban lo que hasta hacía poco habría considerado inconcebible. Cada imagen, cada línea escrita, era un recordatorio tangible de la conexión entre Isabel y Antonio Cariñanos. Cenas íntimas, escapadas románticas, momentos capturados en un pasado que ahora se sentía como un cruel engaño. Mientras examinaba las cartas, escritas con palabras cargadas de cariño y complicidad, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Su respiración era entrecortada, y el sonido de sus sollozos ahogados era lo único que rompía el sepulcral silencio de la sala. Finalmente Kiko levantó la mirada hacia Isabel, su rostro una mezcla de dolor y furia contenida. Su voz, temblorosa pero llena de una emoción desgarradora, rompió el silencio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Paquirri, al hombre que yo siempre creí que era mi padre? ¿Cómo pudiste obligarme a vivir toda mi vida en una mentira? Me quitaste la oportunidad de conocer la verdad, de saber quién era mi verdadero padre, y me alejaste de un hermano que ni siquiera sabía que tenía. Esto no es algo que pueda perdonar. Has destruido todo lo que creía saber sobre quién soy, sobre mi familia, sobre mi vida. ¿Qué clase de madre hace algo así? Las palabras de Kiko resonaron como un mazazo emocional en la sala, cada frase cargada de un dolor que no podía contener. Isabel seguía inmóvil, con los ojos clavados en el suelo, como si el peso de sus propias acciones la hubiera paralizado. Era evidente que cada reproche, cada acusación, estaba rompiendo las defensas que había construido durante años. Sin embargo, su silencio no hacía más que intensificar la atmósfera de tensión. En un gesto inesperado, el hijo de Cariñanos dio un paso adelante. Aunque el ambiente seguía siendo pesado, su tono era ahora más cálido, lleno de una empatía que buscaba tender un puente entre él y Kiko. Mirando a su hermano recién descubierto, dijo con voz serena: Kiko, sé que esto es posiblemente lo más difícil que has tenido que enfrentar en tu vida. No puedo imaginar el dolor que estás sintiendo, pero quiero que sepas algo: yo también fui víctima de estas mentiras, de esta manipulación. Nos arrebataron la posibilidad de conocernos, de crecer juntos, de construir una relación que siempre debió existir.
No puedo recuperar los años que nos robaron, pero puedo prometerte que lucharé para que esta verdad nunca vuelva a ser enterrada. Tú y yo somos hermanos, y eso es algo que nadie podrá cambiar. No importa lo que pase, estaré aquí para luchar contigo por nuestra verdad, por la memoria de mi padre, y por lo que somos como familia. Las palabras del hijo de Cariñanos lograron atravesar la barrera de dolor que Kiko había levantado. Por primera vez desde que comenzaron las revelaciones, se podía ver una chispa de esperanza en los ojos de Kiko, como si aquellas palabras hubieran encendido una pequeña luz en medio de la devastación. Levantó la mirada lentamente, sus lágrimas aún presentes, pero con una determinación renovada en su rostro. No sé cómo voy a superar esto, dijo con la voz aún temblorosa. No sé cómo reconstruiré mi vida después de descubrir que todo lo que creía cierto era una mentira. Pero hay algo que sí sé, no voy a dejar que esta mentira siga definiendo quién soy. Isabel me robó mi verdad, pero no voy a dejar que me quite la oportunidad de luchar por lo que es justo. Haré esto por mí, por Paquirri, por Antonio Cariñanos, por nuestra familia, y por nosotros como hermanos. Aunque me hayan quitado tanto, elijo la verdad, porque es lo único que puede darle sentido a todo este caos. Las palabras de Kiko resonaron en la sala como un eco que parecía envolver a todos los presentes, no solo en la magnitud del dolor que transmitían, sino también en la incipiente sensación de unidad que comenzaba a formarse. Aquella declaración, cargada de sinceridad y determinación, logró algo que parecía imposible en medio de un escenario tan fracturado: unir a los hermanos en un propósito común. Fran, con su característico ímpetu y su temperamento explosivo, fue el primero en acercarse a Kiko. Sus movimientos eran firmes, pero en sus ojos se podía ver una mezcla de empatía y dolor compartido. Colocando una mano sobre el hombro de su hermano, su voz, aunque firme, estaba cargada de emoción contenida. No estás solo en esto, Kiko. No importa lo que pase, estamos aquí contigo. Somos tus hermanos, y juntos vamos a luchar por lo que es justo. Esto no es solo tu batalla, es la nuestra también. Vamos a recuperar lo que nos pertenece y, sobre todo, vamos a honrar la memoria de nuestro padre como él merece. Nadie va a manchar lo que él representaba. Mientras Fran hablaba, Cayetano, más tranquilo y reflexivo, dio un paso adelante, uniéndose al gesto de apoyo. Sus palabras, aunque más pausadas, tenían el mismo peso emocional. Con una mirada que reflejaba tanto la tristeza como la esperanza, añadió: la verdad duele, Kiko, pero también es lo único que puede liberarnos. Lo que has descubierto hoy cambiará tu vida para siempre, pero no tienes que enfrentarlo solo. Tienes a Fran, me tienes a mí, y ahora también tienes a tu hermano, el hijo de Antonio Cariñanos. Este no es solo un momento para enfrentar el pasado, sino para construir algo nuevo. Esto no es solo sobre Isabel. Es sobre nuestra familia, sobre limpiar el nombre de Paquirri y sobre recuperar nuestra dignidad. Lo enfrentaremos juntos, pase lo que pase. El ambiente en la sala cambió ligeramente tras estas palabras. Aunque la tensión seguía siendo palpable, parecía haberse formado una especie de alianza entre los hermanos, un vínculo que durante años había estado fragmentado por diferencias, rivalidades y heridas del pasado. Ahora, frente a la revelación de un secreto que los afectaba a todos por igual, esas diferencias parecían quedar relegadas a un segundo plano. Fran, con su habitual pasión, tomó nuevamente la palabra, dirigiéndose a Kiko con una voz que parecía una mezcla de ánimo y promesa: lo que Isabel ha hecho no tiene perdón. Pero eso no significa que no podamos reconstruir lo que ella trató de destruir. Somos una familia, Kiko. Y si algo aprendimos de nuestro padre, es que la familia siempre está por encima de todo. Vamos a recuperar lo que es nuestro, no solo por nosotros, sino por su memoria. Cayetano asintió, mostrando su apoyo a las palabras de Fran. Aunque no era común ver a los dos hermanos tan alineados, el peso de la situación parecía haber creado un entendimiento mutuo que superaba cualquier diferencia pasada. Esto no será fácil, Kiko, añadió Cayetano con una calma que contrastaba con la intensidad de su hermano. Habrá días en los que parecerá que no podemos avanzar, pero te prometo que no tendrás que pasar por esto solo. Esta es nuestra lucha, y no vamos a retroceder. Lo que nos han arrebatado no puede ser ignorado. Vamos a enfrentarlo juntos. Mientras los hermanos expresaban su apoyo, el hijo de Antonio Cariñanos, quien hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, también decidió intervenir. Con una mezcla de seriedad y compasión, se dirigió directamente a Kiko: sé que este es uno de los días más difíciles de tu vida.
Sé que lo que has descubierto es como un golpe directo al corazón. Pero también sé que no estás solo en esto. Yo también he perdido algo invaluable, la oportunidad de crecer contigo, de conocerte, de tener una relación como hermanos desde el principio. Pero no voy a dejar que esas pérdidas definan quiénes somos. Quiero que sepas que estoy aquí, y que siempre estaré aquí para ti. Lo que Isabel nos hizo no puede cambiar el hecho de que somos hermanos, y eso es algo que nadie puede quitarnos. Las palabras del hijo de Cariñanos parecieron calar profundamente en Kiko. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, reflejaban una chispa de esperanza que comenzaba a surgir entre el caos. A pesar de todo el dolor y la traición, las palabras de su hermano recién descubierto le ofrecían algo que no había tenido en mucho tiempo, un sentido de conexión y propósito. Con las pruebas aún en sus manos, Kiko respiró profundamente, tratando de calmarse lo suficiente para responder. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de una determinación renovada. No sé cómo voy a superar esto. No sé cómo reconstruir mi vida después de descubrir que todo lo que creía era una mentira. Pero hay algo que sí sé, no voy a dejar que esta mentira siga definiendo quién soy. Isabel me robó mi verdad, pero no voy a dejar que me quite la oportunidad de luchar por lo que es justo. Haré esto por mí, por Paquirri, por Antonio Cariñanos, por nuestra familia y por nosotros como hermanos. Mientras Kiko hablaba, Isabel permanecía en completo silencio, como una figura estática en medio de una tormenta que ella misma había provocado. Su rostro, antes marcado por la fuerza y la confianza, ahora mostraba una mezcla de culpabilidad y derrota. Era evidente que las palabras de sus hijos y de los hermanos Rivera estaban destruyendo cada uno de los muros que había construido a lo largo de los años. Aunque su silencio parecía reforzar la gravedad de la situación, también dejaba claro que no tenía respuestas para las acusaciones que le llovían de todas partes. Por primera vez en mucho tiempo, los hermanos Rivera se sentían unidos. Fran, con su característica intensidad, no podía evitar reflejar en su rostro el peso de lo que estaban enfrentando, pero también la determinación de seguir adelante. Cayetano, siempre más mesurado, se colocó junto a Kiko y el hijo de Cariñanos, como un símbolo de la nueva alianza que se estaba forjando en medio de aquella crisis. Isabel, por otro lado, parecía hundirse cada vez más en su propio silencio, como si cada palabra de sus hijos la acercara a un punto de no retorno. Lo que había comenzado como una reunión familiar con la esperanza de reconciliación se había transformado en el escenario de una confrontación definitiva. Para Kiko no había vuelta atrás. Su relación con Isabel estaba rota de manera irremediable, pero en esa ruptura encontró un propósito: luchar por la verdad y por la familia que, pese a todo, aún podía reconstruirse. Ahora, con sus hermanos a su lado, y con un nuevo vínculo con el hijo de Cariñanos, Kiko estaba decidido a enfrentar lo que viniera, porque sabía que, aunque el camino sería largo y difícil, no estaría solo.